Buenas tardes. Yo soy Moisés Sotobajo, este es el curso de Sistemas de Representación. Hoy es 31 de agosto de 2022 y tenemos una sesión de como de hora y media, ¿no? Vale, vamos a comenzar. Aquí. Vale, estamos ya rematando la parte de bases de Hamel, ¿bien? Entonces lo último que hicimos fue hablar del sistema de Kronecker, ¿no? En el espacio L pequeño infinito. Y no sé si quedó ahí algún ejercicio que hubiera que comentar o... Bueno, lo que comenté, lo que se me olvidó comentar, mejor dicho, es que el sistema de Kronecker, de deltas de Kronecker, eh, pues dijimos que tenía lo siguiente. Vamos a ver. Entonces, el sistema de Kronecker, a ver si lo pongo igual que el otro día. Es un sistema de sucesiones, una sucesión de sucesiones numéricas, ¿no? Esto está todo en R, son unos y ceros nada más. Entonces lo que dijimos es que se tenía que el span de este sistema era las sucesiones finitas, ¿no? Y dijimos que el cierre del span de este sistema, estamos trabajando en el espacio L infinito, si quieren, el infinito de los naturales, ¿no? Si no se dice nada, pues es sucesiones indexadas en los naturales. Entonces, eso es un espacio de Banach, y entonces podemos considerar en esa métrica el cierre del span, y vimos que esto era el espacio C0, que es el subespacio de sucesiones que convergen a cero. ¿Bien? Con esta misma métrica, todos con esta misma métrica. Aunque esto se puede entender solo como espacio vectorial, pero aquí ya hay topología porque ya estoy considerando un cierre, ¿no? También dijimos que este sistema es linealmente independiente, ¿no? Lo cual quiere decir que todo subsistema finito suyo es un sistema finito linealmente independiente, ¿bien? Lo cual es obvio porque como son deltas, pues son como... Cualquier subsistema finito es básicamente una base canónica de un Rn puesto de una manera un poco rara, pero pues sale eso, ¿no? Entonces fíjense, como se tiene esto de aquí, el sistema linealmente independiente, y el span es todo esto de aquí ya deducimos, que no lo dijimos ayer, pero pues ya era obvio, estaban todos los ingredientes, que el sistema de Kronecker es base de Hamel del espacio C00, ¿no? El espacio de sucesiones finitas, ¿de acuerdo? Esto es un sistema numerable, entonces de los resultados que vimos se deduce que este subespacio C00 no puede ser cerrado con la métrica del supremo, la métrica de L pequeño infinito, ¿bien? Cosa que ya sabíamos porque pues de hecho C0, el cierre de C00 con esta métrica es C0, el espacio de infinitesimos, ¿no? De sucesiones convergentes. ¿Ok? Pero bueno, unimos unas cosas con otras para clarificar los conceptos. ¿Bien? Ok. Y ahora lo que dijimos también, ya no recuerdo todo lo que se dijo, pero creo que sí, que de hecho se tiene, luego hablaremos de bases y demás, pero aquí se puede ver el ejemplo, se puede comprobar que para toda sucesión, no sé si lo puse con estas letras, sí, una sucesión que converja a cero, de reales o de complejos, da igual, que converja a cero, ¿bien? Pues se tiene, y es fácil comprobar,
que A es igual a esta serie, donde aquí de hecho se pueden poner los coeficientes, donde la convergencia de esta serie, por definición de serie, salvo que se diga lo contrario, es el límite de las sumas parciales. ¿Vale? Y este límite se toma en el sentido de la métrica que tengamos, en este caso la del infinito. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Se puede comprobar de manera muy sencilla, pues quiere decir que A menos la suma parcial esto tiende a hacer en la métrica de L pequeño infinito, si quieren lo vamos a poner así, lo cual quiere decir claro, es que esto hay que ponerlo para poder ponerlo en términos de supremo hay que ver qué coordenadas tiene esto. Entonces ahora luego lo veo, nada más voy a indicar lo que significa. Lo que quiere decir, por definición, es esto de aquí. ¿Bien? Vale. Ahora, si denotamos vamos a pasarnos aquí. Déjame cambiar de color para no forzar ese. Vamos a ver. Si para cada n natural denotamos por comodidad a sub n igual a la suma parcial, esta de aquí, y denotamos b sub n igual a menos a sub n, y lo voy a poner como una sucesión, esto obviamente también está en el infinito. ¿Bien? Entonces, esto de aquí, o esto de aquí, es equivalente a decir lo anterior es equivalente a, bueno, pues esto es la norma, vamos a escribirlo, la norma de a menos a sub n, ¿no? En la métrica del infinito. Bueno, vamos por el contexto, vamos a saber qué es eso, ¿no? Esto es a sub n, entonces esto de aquí es la métrica de b sub n. ¿Bien? Ahora, ¿quién es? Bueno, aquí hay que poner esto, porque si no, no. Esto es el supremo en J perteneciente a n de esto de aquí. Y entonces, esto lo que estamos diciendo es que se cumpla esto, ¿vale? Pero ahora, la sucesión A es, pues eso, A sub J. Pero vamos a ver quién es la sucesión A sub n. A sub n es una combinación lineal de las deltas de Kronecker, con lo cual vale 1 en la posición jésima y 0 en las demás. Entonces en la posición jésima estamos poniendo A sub j. Y obviamente no se repiten, y eso solo para los n primeros. Con lo cual A sub n vale... uy, qué mal nombre he puesto porque... Sí. Vamos a poner... Híjole. Bueno, mira, para no complicarme, ya, esto. ¿Vale? Entonces, A sub n k, digamos, es igual a A sub k si k es menor o igual que n y 0 en el resto de los casos. ¿Sí se ve? Luego, ¿cuánto vale b sub... eso lo estoy poniendo así. B sub n o j, me da igual. Pues es a menos a n tilde. Entonces,
En la posición késima, si k es menor o igual que n, esto es a sub k menos a sub k, es 0. Si j es menor o igual que n. Y en las otras, estas valen 0, y entonces aquí lo que tengo pues son las a sub j. ¿Sí se ve? Por lo tanto, aquí tengo ceros, salvo en las primeras n posiciones tengo ceros, y lo demás tengo pues lo que tenga. Con lo cual este supremo de aquí realmente se tiene que la métrica de este b sub n en realidad es el supremo de a sub j para j mayor que n. Y entonces así aquí se ve claramente por qué... ¿Está grabando? ¿Hola? Aquí se ve claramente que si A pertenece a C0, entonces lo que se tiene es que el límite de A sub K, cuando K tiende a infinito, es igual a 0. ¿No? Entonces, por eso esta es la condición que sale. Así, dado epsilon positivo, existe un M natural tal que A sub K es menor que epsilon si K es mayor que M. Entonces, la norma de B sub n infinito, que es esto de aquí, es menor. Bueno, todos son menores que epsilon. El supremo puede ser igual a epsilon, porque siempre puede a priori. Entonces, menor o igual que epsilon si n es mayor o igual que m. Como epsilon es arbitrario, ¿no? Es arbitrario, se tiene lo que queríamos, es que la métrica de los b sub n tiende a 0 cuando n tiende a infinito. ¿Vale? Y entonces eso demuestra este resultado, que para toda sucesión de C0 se tiene que A se escribe como esta serie, ¿no? Este es el resultado. ¿Vale? Todo lo demás es explicarlo y, bueno, la demostración. Bueno, no lo puse como teorema, pero bueno, ahí está la demostración. Y entonces, pues el sistema de Kronecker a veces se puede conocer como la base canónica de C0, ¿bien? Porque, bueno, se tiene esto. Luego veremos qué entendemos por base y todo eso, pero bueno. Nos quedamos de momento con esto de aquí, ¿bien? Bueno, fíjense que aquí ya no tenemos el span, tenemos el cierre del span. Ya hay topología, ya estamos aquí metiendo series, lo cual quiere decir límites. Estamos metiendo topología, ¿vale? Entonces aquí aparecen ya normas, desigualdades con normas, epsilon, pruebas epsilon n, todo eso, ¿no? Ya no es puramente algebraico, ya también hay topología. Ok, ¿puedo borrar aquí? Muy bien. A ver, otro ejemplo. ¿No? Una situación que se puede comentar. Vale. C sub C de R es las funciones continuas de soporte compacto en R. Es decir, son las funciones f que van de R a, vamos a poner acá, porque a veces se puede suponer
que son reales, a veces complejas, según interese, tales que a ver, ¿cómo lo pongo? Vamos a poner el soporte de f es acotado, ¿vale? Es acotado. ¿Qué quiere decir el soporte de f? Pues el soporte de f es considerar los puntos donde f es diferente de 0 y hacer el cierre en la topología usual de los números reales. Entonces consideramos el conjunto donde la f no se anula, fuera de ahí es todo 0, y hacemos el cierre en la topología usual de los números reales, ¿no? La de toda la vida. ¿De acuerdo? Entonces, ese espacio es, digamos de momento conjunto, pues es el conjunto de las funciones continuas de soporte compacto. ¿Vale? También podemos considerar el conjunto C0 de R, que es el conjunto de las funciones de R acá, en cada caso según quien sea acá, tales que límite de f de x, cuando el valor absoluto de x tiende a infinito, es decir, el límite por los dos lados, es 0. Son las funciones que tienden a 0 por los dos lados. ¿Vale? Vale. La métrica usual que se puede considerar en estos espacios es la norma del supremo, la norma infinito, ¿no? Vamos a escribirlo así, que es el máximo en x en el dominio, en este caso son los reales, del valor absoluto del módulo de f de x, ¿vale? Claro, cuando esto esté bien definido, ¿no? Cuando eso esté bien definido. Tenemos, obviamente, que si una función es de soporte compacto, ¿bien? O soporte acotado, pero como esto es un cerrado, pues también es por eso se decide soporte compacto y de ahí la C, esta de aquí. Obviamente está en C0. Pues claro, porque si fuera de un conjunto acotado es 0, pues claro que tiene límite 0, ¿no? ¿Y qué más? Y también está claro que si f converge a 0, o sea, está en este conjunto, entonces, vamos a ponerlo así con una flecha, entonces la norma infinito de f es finita. ¿Bien? ¿Por qué? Porque yo tengo, si quieren esto lo dejo como ejercicio, pues la idea es que realmente demostrar esto. Pero si la sucesión tiende a 0, pues realmente estará acotada en un entorno de más infinito y de menos infinito. Es decir, fuera de un conjunto acotado, de un intervalo acotado, la sucesión es más pequeña que 1, el módulo, por ejemplo, ¿no? A partir de aquí lo sacas. Y en el resto, pues como es una función continua... perdón, no estamos diciendo aquí... perdón. Hay que decir que f es continua, porque por eso viene la c caligráfica. Si no, nada de esto... ¿Vale? Todos estos son subconjuntos de las funciones continuas en R, ¿vale? Entonces, y entonces ahora sí, como en un acotado la función continua alcanza o el módulo de ella, como quieran, también es continua, pues por el teorema de Weierstrass alcanza su máximo y entonces pues esto estará acotado. Entonces, básicamente el ejercicio es escribir eso, ¿bien? Y pongo también como ejercicio comprobar que esto no pasa para las funciones continuas de R. Pues, por ejemplo, agarras un polinomio es continuo y por supuesto que no está acotado. Con el infinito se va a infinito, ¿vale? Solo puede ocurrir
O sea, no puede irse a infinito en ningún punto en concreto, se tiene que ir en el infinito, ¿no? Entonces, por eso estamos poniendo esta condición. Y entonces, pues tenemos eso así. Bueno, entonces este espacio C0 es un espacio normado con esta métrica infinita. ¿Vale? Bueno, les dejo como ejercicio pensar si será un espacio completo o no. ¿Vale? De hecho, vamos a comentar algo porque que tiene que ver con las bases de Hamel. Bueno, lo que dice aquí, tengo apuntado, es que las funciones continuas de soporte compacto es un conjunto de primera categoría. Es decir, que se puede poner como unión numerable de conjuntos nunca densos. Entonces no es completo. Entonces ese no puede ser completo. ¿Vale? Porque tiene que ser obviamente de dimensión infinita. Son funciones continuas de soporte compacto, pues es fácil argumentar que no puede ser dimensión finita, porque siempre te puedes construir una nueva, ¿no? Entonces ese no puede ser cerrado. De hecho, lo que se tiene es que C sub C de R, y con esto ya pues quitamos vamos a ver si ponemos, ¿quién es el cierre de esto? Pues vamos a decir que es C0 de R, con esta métrica del máximo. ¿Bien? Está claro que toda función que esté aquí yo la puedo aproximar por funciones continuas de soporte compacto. ¿Por qué? Porque simplemente agarro el compacto, restringo la función a un intervalo acotado y simplemente ese intervalo lo voy haciendo más y más grande. Como la función tiene que irse a cero, lo que estoy dejando tiene norma pequeña porque va a cero. Entonces, por supuesto que esto puedo aproximarlo con esto de aquí, ¿no? Lo que no tengo aquí tan claro es que sea el cierre, ¿no? O sea, lo que estamos viendo es que esto es denso en C0 de R, ¿vale? O lo que es lo mismo, si quieren verlo, es que C0 de R está contenido en el cierre del soporte compacto, de las continuas con soporte compacto, ¿no? Es decir, toda función de aquí la puedo aproximar arbitrariamente con funciones de soporte compacto. Y ahora, la otra inclusión, digamos, sería ver si el cierre está contenido en C0 de R, ¿no? Es decir, si yo tengo el límite de una sucesión, en este sentido, de funciones de soporte compacto, entonces esa función, eso se puede ver como una función de C0, ¿no? Ver si esto es cerrado, ¿vale? Entonces queda eso por verse, ¿de acuerdo? Lo dejo como ejercicio para que lo pensemos, lo podemos discutir. Bueno, entonces, en cualquier caso, al ser bueno, estamos diciendo que esto es de las funciones continuas de soporte compacto son de primera categoría, es decir, se puede poner como una unión numerable de conjuntos nunca densos, ¿no? Entonces, habría que ver, bueno, a mí se me ocurre como unión numerable, pues simplemente ir agarrando, porque claro, esto es de soporte compacto, pero no está acotado en ningún lado, cualquier compacto en R. Entonces, lo de un numerable sugiere a que vayas agarrando intervalos que vayan siendo cada vez más grandes, por ejemplo, de la forma menos nn, ¿no? Algo así, ¿no? Y entonces habría que ver si el conjunto de funciones continuas soportadas en menos nn es un conjunto nunca denso, ¿no? Entonces habría que ver
si el interior del cierre de ese conjunto es vacío. ¿Vale? Entonces habría que ver si por ahí podemos salirnos de alguna manera de ese espacio de ahí, ¿no? Porque claro, sí puedes salirte en alguna dirección, ¿no? Porque puedes decir, bueno, yo agarro, le añado una función que sea muy pequeñita pero que no tenga soporte acotado, ¿no? Pero tiene que tenerlo acotado. Para que esté así, sí, pero lo estoy considerando en el espacio normado este C0 de R, que es donde puedo considerar esta norma. Entonces yo puedo sumarle una función que esté aquí, pero que no tenga soporte acotado y que sea pequeñita, que la cola, digamos, sea muy pequeñita, ¿no? La cola, sí, en tamaño, porque de hecho la norma es infinita, entonces en tamaño que sea muy pequeña. Y entonces lo estoy añadiendo un poquito y entonces pues no puede haber ningún punto interior ahí, digamos, ¿no? Eso sería la idea, mirar para poder comprobar esto. Entonces, dime. Entonces, en este conjunto no podemos tener una base de Hamel numerable, como ya hemos visto, ¿no? En ese conjunto de funciones no hay una base de Hamel numerable. Vale. Bueno, recordamos que vimos la existencia de funcionales lineales no continuos en espacios de Banach de dimensión infinita, ¿no? Bueno, vamos a hablar aquí, entonces, a ver, supongamos que tenemos, entonces, sean, vamos a poner, ¿cómo lo pondré? Bueno, esto de aquí, un espacio normado, voy a hablar nada más de espacio normado, ¿no? Y que tengo una B caligráfica que es una base de Hamel, sin indicar el cardinal. Base de Hamel de V. Entonces ya sabemos que denotamos B estrella como los V lambda estrella, ¿no? Este es el sistema de funcionales coordenada, vamos a poner aquí, funcionales coordenada de B, ¿no? Vale, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues que para todo lambda índice del conjunto lambda mayúscula, ¿no? V lambda estrella es un funcional que va de V acá, ¿ven? A funcional lineal tal que V lambda estrella de V mu es igual a delta lambda mu para todo mu perteneciente a lambda. Es decir, V lambda estrella de V lambda vale 1 y V lambda estrella de V mu vale 0 si mu es distinto de lambda. Pues entonces no es como la base dual de esa. De alguna manera es la base dual, sí. Lo que pasa es que vamos a estudiar qué pasa en las bases de Hamel. Porque la base dual
la definimos para, mm, Las finitas. para bases finitas. Sí. Creo que no lo definí para bases de Hamel. No. No, ¿verdad? Si No. quieres, sistema de funcionales coordenadas, si quieres aquí uno puede decir esto es como la base dual, ¿vale? Lo que pasa es que cuando dice base dual se está entendiendo ya que es base en algún sentido, entonces cuidado con eso, Ujú. porque ¿en qué espacio? ¿No? Se tiene, bueno, eh, creo que vimos en alguna demostración hicimos algo parecido, no igual, parecido a esto, ¿vale? Similar, que sonaba a eso, Ajá. ¿vale? Definiendo el funcional phi de cierta manera, Sí. pero bueno, ahora lo estamos tratando en detalle, un poco, no vamos a decir mucho, pero un poco en detalle. Claro, ejercicio, comprobar que esos definiéndolos así, se puede definir un funcional lineal, porque claro, aquí solo lo estoy indicando sobre la base de Hamel, pero estoy diciendo que tiene que ser lineal. Entonces, claro, para todo elemento X o V del espacio V, ¿no? Yo puedo poner V como una suma finita, ¿no? A es un conjunto finito de unos ciertos A sub lambda, aquí voy a poner lambda en lambda mayúscula de los V lambda, ¿no? Y entonces, pues, ¿quién sería V lambda estrella? Si quieren vamos a poner en lugar de lambda mu, ¿no? ¿Para qué? Pues si tiene que ser lineal, esto tendría que ser esto de aquí, ¿no? Y esto entonces es igual a sub mu por delta, tiene que ser igual a sub lambda si lambda pertenece a mayúscula y 0 si lambda no está en este conjunto A mayúscula, ¿no? Porque entonces todos son 0 y si no pues solo me da 1. ¿Ok? Y entonces pues así se define de manera lineal y como esta B es base de Hamel, pues para todo V yo puedo encontrar estas representaciones de manera única, como hemos visto, y entonces pues se tiene eso. Entonces estos funcionales así se pueden definir, cumplen esta propiedad, que es lo que luego veremos se llama propiedad de biortogonalidad, ¿vale? Biortogonalidad. No tiene que ver con la ortogonalidad, porque aquí no estamos hablando de espacios de Hilbert, es un espacio normado en general, pero recuerda un poco a eso. Entonces por eso se llama biortogonalidad, ¿vale? Bueno, entonces son funcionales lineales, entonces en particular, ¿no? Puesto, digamos, en forma de símbolos, esta B estrella está incluido en el espacio, en el dual algebraico de V, donde V es el espacio vectorial, ¿no? El espacio normado. Ahora, la pregunta es, ¿estos funcionales B estrella están incluidos en V estrella, donde estrella entendemos el dual topológico, y entonces aquí ya estamos considerando que es con esa norma? Sí. Porque si pones otra norma, pues es otra cosa distinta. Entonces, la pregunta es si se da eso o no. ¿Vale? Ah, bueno, entonces lo que vamos a decir es que si V
con esta norma el espacio normado es un espacio de Banach, es decir, es completo, ¿vale? Entonces se tiene que el cardinal de la intersección de estos funcionales lineales coordenadas con el dual topológico es finito, ¿vale? O sea, lo que estamos diciendo es que para bases de Hamel solo un número finito de funcionales coordenadas pueden ser continuos. Solo un número finito de funcionales pueden ser continuos, ¿vale? Así que, pues en general, la respuesta a esta pregunta será no. Por lo menos si tienes un espacio de Banach y la base de Hamel es, claro, estamos en dimensión infinita, ¿no? Que es el caso que tiene su chiste. Entonces, la base de Hamel no es finita, es infinita. Y entonces, pues no todos pueden estar incluidos en V estrella, en el caso de espacios de Banach, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero no veo por qué es cierto. O sea, no sé si debería verlo o si Eh, puedes pensarlo y si quieres lo podemos discutir, ¿vale? Entonces en el GIL está como ejercicio. Yo no lo he pensado, lo podemos pensar, no sé qué tan sencillo sea. A lo mejor hay que utilizar ahí resultados de análisis funcional para ver eso. Pero bueno, solo estoy comentando esto para hacer algunos comentarios sobre bases de Hamel, ¿bien? Pero como digo, pues tampoco no nos va a interesar tanto. Es solo como para ejemplificar las cosas inesperadas que te ocurren cuando quieres trabajar con bases de Hamel, ¿no? Bueno, sin embargo, hay ejemplos. Entonces, si hay ejemplos, si V es solamente normado, con esto lo que quiero decir es que no le estoy pidiendo que sea de Banach, y de hecho, pues si es de Banach tenemos este resultado, entonces no puede ser, ¿no? Entonces, que no sea completo. Si V es normado y, voy a ponerlo como de dimensión infinita, por supuesto, dimensión infinita, con una base de Hamel y tal que todos estos funcionales están en el dual topológico, es decir, son continuos. Y esto sí, pues ¿puedo borrar aquí? Podemos dar un ejemplo sencillo, ¿no? ¿No? Entonces, bueno, voy a hablar del sistema trigonométrico. Después voy a hablar en detalle, pero bueno, quiero tratarlo aquí. Entonces, vamos a ver. El sistema trigonométrico, ¿no? Luego lo vamos a tratar en detalle, pero ahora voy a contar lo mínimo para hablar de este ejemplo. ¿Bien? Entonces, para todo K entero, ¿bien?, definimos o denotamos, como quieran, una función E sub K que va de... Bueno, para no liar las cosas ahora voy a poner el intervalo 0, 1 aquí seguro son los complejos, ¿bien?, dada por E sub K de t igual a exponencial de 2pi k t, donde t está en 0, 1. ¿Ok?
Vale. Esta es la función exponencial compleja, donde i es la unidad imaginaria. ¿De acuerdo? Bueno, luego no voy a entrar ahora en detalles porque después quiero aclarar todo eso. Entonces, ahorita solo lo voy a hacer así. Entonces, el conjunto de polinomios trigonométricos, ¿bien? El conjunto de polinomios trigonométricos es el span de los E sub k. ¿Vale? O sea, un polinomio trigonométrico es una combinación lineal finita de esas funciones. ¿De acuerdo? Bueno, entonces podemos considerar esto, vamos a poner aquí los polinomios trigonométricos. ¿Bien? Y podemos considerar, por ejemplo, aquí la norma 2, ¿bien? Que viene dada por esta integral, aquí se entiende la integral de Lebesgue, entonces esta métrica, ¿vale? Es una integral de una función de 0,1 a c. Ajá, y aquí, pero bueno, aquí estoy poniendo el módulo. Sí. Ah, ok. Entonces son funciones reales. Sí. Pero en cualquier caso, si tú quieres integrar una función con valores complejos, eso se define como la integral de la parte real más i por la integral de la parte imaginaria y listo. No tiene más chiste. Pero bueno, en este caso, como pones el módulo, pues es una integral real. ¿Vale? Bueno, como los polinomios trigonométricos son combinaciones lineales de estas funciones y estas funciones son continuas, pues la exponencial es una función continua, entonces esto está contenido en C de 0,1. ¿Vale? Por lo tanto, la norma 2 de f es finita para toda f polinomio trigonométrico. ¿Vale? De hecho, de alguna manera lo que estamos diciendo es que P está contenido en el espacio L2 de 0,1. ¿Vale? Porque esta es la norma del espacio de Lebesgue L2. ¿Vale? Bueno, entonces se puede considerar este espacio de los polinomios trigonométricos con la norma 2. Y eso es un espacio normado. ¿Vale? Es un espacio normado que, por supuesto, no es completo. Entonces, no es un espacio de Banach. No es completo, porque de hecho, después comprobaremos, pero eso lo vamos a ver después, que los polinomios trigonométricos son densos en el espacio, en todos los LP, ¿no? Cuando estudiemos el sistema trigonométrico. Pero bueno, entonces no es un espacio normado. Completo. Perdón, completo. Sí, es un espacio normado, pero no es completo, no es vano. Gracias. Bien. Bueno, pregunta. El sistema trigonométrico, vamos a ponerlo así, el sistema trigonométrico, que son todos los E sub k con k en los enteros, ¿bien? Es base de Hamel del espacio de polinomios trigonométricos. A ver. Pues sí, ¿no? Porque así o sea, de hecho nosotros definimos a P como el span. Entonces, que genera es obvio. Es obvio. Pero la independencia. Hay que ver la independencia lineal. Sí. ¿Bien? Pero bueno, la independencia lineal de los polinomios trigonométricos, de hecho, por eso se dicen polinomios, porque se pueden ver como restricciones de polinomios en la circunferencia unidad. Cuando pones z igual a exponencial 2pi kt, ¿vale? Z está en el plano complejo, Sí. y entonces, perdón, z igual a 2pi t, y entonces exponencial de 2pi kt z a la k.
entonces se pueden interpretar como polinomios, Ah, ok, sí. ¿vale? Sí. Y entonces uno puede hacer un truquito así tipo con el determinante de Van der Monde para ver la independencia lineal, Está bien. ¿de acuerdo? Lo dejo como ejercicio, Sí. ¿de acuerdo? De hecho, un resultado todavía más fuerte, porque ni siquiera es con k enteros, está en el libro de Christensen, el de Introduction to Frames and Ries Basis, Ah, sí. algo así. Ok. Ahí hay un resultado todavía más fuerte, porque no supone que k sea entero. En general agarra valores, frecuencias reales, pero bueno. Y pues, como digo, es adaptar todo para buscar el determinante de Van der Monde, ¿no? Con la condición de independencia lineal. ¿Ok? Pero bueno, entonces si se puede hacer eso, entonces es una base de Hamel de los polinomios trigonométricos. Vamos a ver quién es el sistema dual. Obviamente, los polinomios trigonométricos es un espacio de dimensión infinita, por supuesto. Vamos a ver quién es el sistema dual y vamos a ver que todos los funcionales coordenadas son continuos. ¿Vale? ¿Puedo borrar aquí? Sí. Pero sí, de hecho no tendríamos por qué tomar K entero, ¿no? No, pero de manera tradicional se hace así porque eso es un sistema, de hecho es el prototipo de sistema ortonormal. Pero sí, no hay por qué tomarlo entero. Y es más numerable. Como para tener el que sea numerable. Claro, con k entero pues ya te sea numerable. Si tienes otras, pues depende ya de cómo lo agarres, ¿no? De cuántas agarres. Bueno, a ver, para cada k, entero, veamos que E sub k estrella, ¿no? Que es un funcional que tiene que ir dado de los polinomios vamos a poner a los complejos si se quiere, está dado por E sub k estrella de un cierto polinomio trigonométrico igual a la integral entre 0 y 1 de f de t por E sub k de t conjugado diferencial de t. ¿Bien? Aquí para toda f, polinomio trigonométrico. ¿Vale? Bueno, ¿qué quiere decir que E sub k estrella venga dado por esto? Bueno, pues porque E k estrella ya como funcional coordenada ya está definido. Es un funcional que tiene que ser el sistema de funcionales asociados a esta base de Hamel, tiene que ser biortogonal con respecto a ellos. Es decir, lo que define estos funcionales, aparte de ser así, es que son lineales y E sub k estrella de E sub j tiene que ser igual a delta jk. ¿Bien? Y además son lineales. Entonces lo que tenemos que comprobar es eso de ahí, ¿vale? Bueno, entonces, si quieren, vamos a definir, para ponerle otro nombre, qué sé yo, D, ¿no? Entonces definimos dk de f como eso de ahí. ¿De acuerdo? Y para todo k entero. ¿Sí? ¿Hola? ¿Hola? ¿De acuerdo? Vamos a ver que dk es igual a ek estrella, es decir, que cumple eso de ahí. Bueno, que dk es lineal, yo creo que es obvio, porque es integrar la función f con esto de aquí. Entonces, si aquí agarro una combinación lineal, pues obviamente va a ser por la linealidad de la integral y con ese producto, pues todo va a salir. Entonces, pues si quieren, chequenlo, pero eso es fácil de creerse. Entonces vamos a ver
la ortogonalidad, ¿no? Entonces vamos a comprobar qué pasa si yo hago dk de e j. ¿Ok? Entonces esto es la integral de 0 a 1 de e sub j de t por e sub k conjugado de sub k de t diferencial de t. ¿De acuerdo? Bueno, voy a sustituir, a ver qué quiere decir esto, ¿no? Entonces aquí tengo que poner, aquí está la definición de los e sub k, simplemente sustituyo aquí arriba. Entonces tengo exponencial de 2pi jt por exponencial de 2pi kt, pero como es un conjugado le pongo un menos. ¿De acuerdo? Conjugado complejo. Sí. Entonces aquí hay un menos. Entonces esto es la integral, hay uno de, opero esto y entonces me queda de 2pi j menos k por t diferencial de t. ¿Ok? Y ahora vamos a distinguir dos casos. ¿Vale? ¿Qué pasa si j es igual a k en esa integral? Va a ser la integral de la función 1. Claro, si j es igual a k, esto es 0, elevado a 0 me da 1, entonces la integral de 1 en 0 y 1 es 1. Vamos bien. Ahora, ¿qué pasa si j es distinto de k? Pues eso es la integral de una exponencial. ¿Cómo integramos esa función de variable compleja? Pues las reglas del álgebra para las primitivas sencillas son iguales, porque las reglas de derivación son iguales para la variable, para funciones con valores complejos, pero de variable real. ¿Bien? Entonces, pues integramos como integraríamos la exponencial, y entonces lo que nos va a quedar aquí, cuando j es distinto de k, ¿no? Pues 2pi j menos k, y aquí voy a poner la exponencial de 2pi j menos kt, pero hay que evaluarla entre 1 y 0. ¿Vale? Y esto, como no depende de t, lo saqué fuera. ¿De acuerdo? Porque esta es la primitiva, porque al derivar esta, ¿no?, me saldría el 2pi j menos k y se cancelaría y me quedaría esa integral, ¿no? Pero esto, ¿cuánto vale? Y ese es el chiste. Esto es una función 1 periódica, porque para eso puse el 2pi aquí, para que sea 1 periódica. Entonces, tanto en 1 como en 0 vale lo mismo, que es 1. Entonces me sale 1 menos 1. Entonces esto me da 0. ¿Sí se ve? Y ahí estoy utilizando la periodicidad, básicamente. Y hay que ser enteros. Claro, claro, sí, porque si no, no te da la vuelta entera. Porque aquí tengo el i, entonces aquí tengo un entero y aquí tengo el 2pi, entonces es un múltiplo entero de 2pi, porque esto es 1 o 0. Entonces por eso me sale por la periodicidad de la exponencial. Y porque son enteros, todo cuadra para que salga así. Entonces efectivamente me sale la delta de Kronecker, ¿vale? Entonces también se cumple, ¿no? Si quieren, podemos poner esto aquí, entonces esto es igual a delta jk, ¿no? Eso. Una notación un poco rara, pero bueno, para escribir menos ahora. ¿Ok? Entonces, ¿puedo borrar aquí? Pasa una cosa muy curiosa, ¿no? Depende de cómo uno lo quiera ver, pero bueno. Lo que hemos comprobado es que, fíjense, tenemos el sistema trigonométrico que son funciones de 0, 1 en los complejos. En realidad en el toro, pero bueno, como no quiero ahora hablar del toro, luego hablaremos, pues así lo dejamos. Para lo que voy a hacer da igual. Entonces, con eso definimos los polinomios trigonométricos, que es un espacio normado con la métrica de L2, por ejemplo. Le puedes poner otras y va a funcionar esto igual, pero bueno, la de L2, por concretar, por solo un ejemplo. Consideramos el conjunto de funcionales lineales coordenadas que son funcionales
o sea, aplicaciones que van de los polinomios trigonométricos a los complejos lineales, ¿vale? Que es otro espacio funcional. ¿Bien? Y lo que vemos es que estos funcionales lineales se pueden identificar con los elementos estos E sub k, de alguna manera, a través de esta integración, ¿no? Entonces, de alguna manera es como, de hecho, si esto se ve como el producto escalar en L2, ¿no? Fíjense, lo que estamos diciendo es que E sub k estrella de F es como el producto escalar de la F con el E sub k en el espacio L2. ¿Sí se ve? F polinomio trigonométrico, K entero. Pero bueno, en cualquier caso, los E sub k estrellas son eso de ahí, ¿vale? Entonces ahora nos preguntamos si E sub k estrella es continuo, ¿no? ¿Esos funcionales lineales son continuos? Bueno, ya dijimos que los funcionales, las aplicaciones lineales en general, entre espacios normados, son continuas, si solo si son continuas en el origen, las lineales, si solo si son continuas en el origen, y esos sí solo si son acotados. Entonces realmente esta pregunta equivale a ver si existe una constante c positiva, un número real positivo, tal que pues la condición de acotación EK estrella de F es porque es el valor de la EK estrella menor o igual que C por la norma en el espacio que estamos poniendo, que es el de los polinomios trigonométricos, pero con la norma 2, entonces es esto. Y esto es para toda F polinomio trigonométrico. ¿Será cierto eso? Entonces, preguntar esto es equivalente a preguntar esto, ¿no? Es decir, estos funcionales lineales están acotados. Bueno, vamos a ver si podemos obtener una desigualdad de este tipo. Entonces ponemos EK estrella de F, donde K es un entero. Eso es igual por esta caracterización de aquí. Podemos poner esto de aquí para hacer cuentas, ¿vale? Ya, porque ya lo demostramos. Ok, eso de ahí. ¿De acuerdo? Bueno, ¿y qué podemos hacer con esto? Tenemos que tratar de buscar la norma 2 de F. ¿Qué le pide el cuerpo hacer? Poner como menor o igual y adentro Ajá. norma, ¿no? Yo sé que se puede. Sí, esa es la desigualdad integral de Minkowski, que es poner el módulo dentro en el integrando. Pero todavía más efectivo que eso. Para que nos salga la norma 2 de la F, podemos usar una desigualdad que tiene nombres de matemáticos famosos, conocida como la desigualdad de Cauchy-Schwarz-Bunyakovsky. ¿Vale? Sí, pero directamente ya te sale todo. Entonces, utilizamos aquí la desigualdad de Cauchy-Schwarz-Bunyakovsky, ¿de acuerdo? Entonces, estos son funciones medibles, porque un polinomio trigonométrico es continuo, entonces claro que es medible, las E sub k también. Entonces, esto es menor o igual que integral en 0 y 1 de la función E sub k de t, o conjugado, pero da igual, al cuadrado, diferencial de t a la 1 medio por la integral de 0 a 1 del módulo de f de t también al cuadrado, y todo con raíces cuadradas, ¿vale? O si quieren, esto es lo mismo, la norma de E sub k o E sub k conjugado, pero pues que da igual porque es lo mismo, ¿no? La norma 2 por la norma 2 de la f, ¿de acuerdo? Ahora,
esta integral es 1 o esta norma es 1, porque la e sub k tiene módulo 1 siempre, estamos integrando en 0, 1, así que la integral de 1 es 1. Entonces esto es igual a la norma 2 de f. Entonces, ¿es cierto esto? Sí, la constante que me sale es 1, de hecho. La norma de estas, la norma 2 de estas funciones, de las e sub k. Entonces, claro que estos funcionales coordenadas están incluidos en el, aquí estoy poniendo P. En el dual topológico de los polinomios trigonométricos. ¿Sí se ve? Ok. ¿Alguna pregunta? Vale. Entonces ahora yo pregunto, oye, pero todas estas cuentas que yo he hecho, pues bueno, he dicho que polinomios trigonométricos, pero realmente, ¿dónde he usado que la f sea un polinomio trigonométrico? O para hacer estas cuentas, pero yo he usado aquí esa expresión integral, aquí he usado Cauchy-Schwarz, todo eso vale para funciones de L2, ¿no? Entonces, aquí en lugar de P estrella, no podría poner yo, ya el ejemplo acabo, esto son reflexiones, ¿no? Y preguntas a mala idea, preguntas, ¿cómo se llaman? Capciosas. ¿No tendría yo también algo así? Y aquí yo pondría el espacio L2 de 0, 1 y pondría el dual, pero el dual de este es el mismo, ¿no? Se puede ver que se puede identificar consigo mismo. Pero claro, este es un espacio de Banach de dimensión infinita. Y entonces eso contradice lo que hemos dicho, porque en un espacio de dimensión infinita solo un número finito de funcionales lineales coordenadas pueden ser continuos, ¿no? Para una base de Hamel. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué está fallando ahí? Pues no sé porque sí estoy de acuerdo que nunca usamos que, o sí, que f sea un elemento del span de los polinomios, digo de los Uh-huh. A ver, ¿qué es lo que decía el enunciado? Antes de este ejemplo, dije un enunciado, ¿no? Que decía, si yo tengo un espacio de Banach de dimensión infinita, solo una cantidad finita solo una cantidad finita de funcionales lineales coordenadas puede ser continuo. puede ser continua. Pero estaba suponiendo algo sobre el sistema B, porque los funcionales lineales tiene que ser una base de Hamel. Sí. Entonces, será B el sistema, de hecho este B, perdón, este B es el, para ser coherente con lo anterior, es el sistema trigonométrico. Entonces, la pregunta es, el sistema trigonométrico ya vimos que es una base de Hamel de los polinomios trigonométricos. Ahora, ¿el sistema trigonométrico es una base de Hamel de todo L2? No, para nada. No. No puede ser, sí son linealmente independientes, pero por supuestísimo que no generan todo L2. ¿Por qué? Porque por definición lo que generan es el conjunto de polinomios trigonométricos. Entonces la pregunta sería, ¿toda función de L2 es un polinomio trigonométrico? Pues no, porque uno podría plantearse y decir, híjole, se podrían representar toda función de L2, a lo mejor se puede buscar un polinomio trigonométrico aunque sea muy raro para representarla. La respuesta es que no, y se puede dar una explicación por propiedades de las funciones. Todo polinomio trigonométrico es una función continua. De hecho, son funciones C infinito y analíticas y todo eso, porque las exponenciales ya tienen muy buenas propiedades de regularidad. Y no toda función de L2 es continua. Entonces, claro que hay funciones que no son polinomios trigonométricos. Cualquier función de L2 que no sea continua ya no es un polinomio trigonométrico. Es cierto más que no todas las funciones continuas son polinomios trigonométricos, pero bueno, ya con eso basta
para decir, sin meterte en más honduras, para decir que L2 no es el conjunto de los polinomios trigonométricos. Entonces eso es lo que está fallando, que T no es una base de Hamel, entonces ese enunciado no aplica en este caso. ¿De acuerdo? De hecho no hay ningún problema con esto porque pues, el sistema trigonométrico va a ser una base ortonormal de L2, entonces claro que los funcionales coordenadas se pueden identificar con ellos mismos por el teorema de Ritz-Fisher, ya veremos todo eso, y entonces pues claro que son continuos y todo eso, no hay ningún problema con eso. Entonces no hay ninguna contradicción porque no son base de Hamel, van a ser otra cosa, pero no son base de Hamel de L2. De los polinomios trigonométricos sí, ¿vale? Pero bueno, entonces, y aquí no aplica porque los polinomios trigonométricos también es un espacio de dimensión infinita. Sí, pero no es cerrado. El espacio de polinomios trigonométricos con esta métrica no es cerrado. Su cierre será todo L2, también lo veremos más adelante. Entonces es un espacio normado, pero no es Banach. Entonces tampoco aplica eso que estábamos diciendo ahí. Claro. Entonces, aquí son todos, pero porque el espacio no es normado, porque la métrica es diferente, tiene propiedades diferentes. Es que hay muchas sutilezas dependiendo de que el espacio sea completo o no. Pasan cosas distintas, porque la continuidad que estás diciendo depende de la métrica que estás poniendo, de las propiedades de la métrica. Si la métrica es completa o no es completa, son cosas totalmente diferentes. O sea, aquí hay muchas sutilezas que en dimensión finita, por supuesto, ni las imaginas. El panorama es completamente distinto. ¿Vale? Aquí, en dimensión infinita, hay una riqueza de fenómenos que nada tiene que ver con el caso de dimensión finita. ¿De acuerdo? Entonces no hay ninguna contradicción, yo creo que ya hemos aclarado todo. ¿Vale? Ya después veremos más detalles sobre el sistema trigonométrico, que va a ser uno de los ejemplos paradigmáticos del curso, porque pues es uno de la primera base, digamos, de dimensión infinita que se manejó y se estudiaron todas sus propiedades y demás. Entonces vamos a dedicarnos a fondo a estudiar el sistema trigonométrico y sus propiedades como sistema de representación un poquito más adelante, a lo mejor en una semana y pico, no sé, depende de cómo vayamos. Bueno, a ver, ya son las 4, pero está bien porque ya conté todo lo que quería contar para con respecto a las bases de Hamel. A ver, si no me... Entonces, las bases de Hamel, ya con esto lo terminamos. Entonces, espero que haya quedado claro que las bases de Hamel pues no es una buena forma de representar nuestros elementos si queremos trabajar en espacios de Banach de dimensión infinita. ¿De acuerdo? Porque pasan cosas que no queremos que pasen. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, bueno, pero vamos a ir... entonces, ¿qué es lo siguiente que uno va a hacer? Bueno, uno siempre parte de lo que ya conoce. Entonces, el concepto de base de Hamel es un sistema de generadores linealmente independiente. Bueno, vamos a partir de ahí, pero obviamente hay que generalizar esas dos nociones, ¿vale? Entonces, ya no nos va a bastar con combinaciones lineales finitas, entonces hay que considerar combinaciones lineales infinitas, eso no se dice, no existe, pero ¿qué es eso? Pues desarrollos en serie, vamos a tener que considerar series, que en el fondo pues ya estamos aprovechando ya estamos haciendo uso completo de la topología, porque una serie es un límite, entonces eso es topología. El concepto de sistema generador se nos queda corto, o sea, el span, y entonces lo que vamos a buscar es meter ahí topología, ¿vale? Y entonces vamos a buscar no solo el span, que son las combinaciones lineales de elementos de nuestro sistema de representación, sino de hecho, tomando límites con eso, ¿qué obtenemos? Es decir, vamos a tomar el cierre del span. Es decir, vamos a preguntarnos qué objetos podemos obtener como límite de combinaciones lineales de nuestros elementos del sistema de representación, ¿no? Y con respecto a la independencia lineal, pues se queda corta y entonces hay que buscar otras nociones que están relacionadas con la independencia lineal, pero están adaptadas, digamos, no están tan sujetas a esa finitud. Entonces vamos a generalizar eso y entonces ahí va a aparecer el concepto de minimalidad, por ejemplo. Y entonces la independencia lineal quiere decir que cada uno de esos vectores te aporta algo que los demás no.
Si recuerdan, una de las características de la independencia lineal es que ninguno de esos vectores estaba en el espacio generado por los demás. Y eso no depende de que sean un sistema finito, pues eso depende del espacio que generen, ¿no? Bueno, pues por ahí es por donde vamos a agarrar para generalizar el concepto de independencia lineal hacia el concepto de minimalidad. Entonces vamos a ir así adentrándonos más en la dimensión infinita y en las cosas que pueden pasar. Y ya con eso, después, mi idea es estudiar esos conceptos que salen, que es el de sistema completo, el de sistema total, sistema minimal, sistemas biortogonales, todo eso, que van siendo como generalizaciones de los conceptos básicos para dimensión finita. Pues ahora para dimensión infinita lo modificamos un poquito, y ya con esos mimbres empezar a estudiar distintos tipos de base, ¿bien? Que van a utilizar esas cosas y quizá alguna más. Recuerden que hablamos de acotación de sumas parciales en el caso de dimensión finita, pues veremos a ver la representabilidad en términos de series de cualquier elemento de mi espacio y cómo es la convergencia de esas sumas parciales, todo eso, y entonces nos van a aparecer distintos tipos de base, y entonces toda una riqueza que en el caso de dimensión finita pues no había tanto, ¿no? Y en medio quiero ir aplicándolo para tocarlo, digamos, para visualizarlo mejor con ejemplos, como por ejemplo el sistema trigonométrico y algunos otros, ¿vale? Esa es mi idea. Entonces eso es lo que vamos a hacer a partir de ahora, ¿de acuerdo? Sale. Bueno, pues entonces nos vemos mañana.